Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la charla 5 preguntas a responder antes de gestionar un cambio. Primero, voy a dejar con ustedes a mi compañera Carolina Quilodrán, quien les va a entregar una información importante. Carolina. Hola, buenas tardes a todos y a todas quienes están conectadas. Mi nombre es Carolina Clodrán, soy ejecutiva de admisión. Voy a estar conectada durante esta transmisión para que puedan resolver sus dudas respecto a la parte académica, en lo que pueda ayudar, y en la parte financiera, respecto a los contenidos, las fechas de inicio, de duración del diplomado. Actualmente tenemos una versión que está completa de este diplomado y próximamente estamos programando una segunda versión, así que los dejo invitados a que me puedan enviar un correo para recibir toda esa información completa y podamos ayudarlos a resolver sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, y ahora lo que ustedes están esperando. Dejo con ustedes a la directora académica del Diplomado Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional, la profesora Rosa Osorio. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Carolina. Carolina nos va a estar acompañando el día de hoy atendiendo dudas, consultas que tengan que ver con el diplomado, pero también Marcela va a estar en el chat atendiendo dudas y consultas porque yo voy a estar a doble pantalla y de verdad que son muy bienvenidas todas las preguntas, incluso comentarios que quieran hacer. A mí me encanta. Ojalá que este webinar lo hiciéramos bien conversado más que expositivo. Así que tienen que escribir a todos o a todos los panelistas, no me escriban directo a mí porque yo no voy a poder ver las preguntas, pero Marcela las recoge o también los comentarios que ustedes quieran hacer, los recoge y me los hace llegar. Así que Marcela, siéntete con la libertad de esperar ahí un respiro mío y me interrumpes nomás. Yo encantada de sostener más bien una conversación más que hacer una cosa tan expositiva. Eh, De todas maneras, profesora, así será. Yo estoy atenta al chat y todas las consultas, comentarios, se los voy a ir haciendo durante su presentación. Fantástico, muchas gracias Marcela. Ahora voy a compartir pantalla y te voy a pedir ayuda para que se vea la pantalla completa. Tú me cuentas, dame un segundo. ¿Se ve doble o se ve sencillo? No, no está en, se ve doble, por lo tanto no está en modo presentación. Ahora sí, Perfecto, ahí está. estamos ok. Sí. Sí, porque estoy trabajando con dos pantallas. Muchas gracias Marcela. Eh, bueno, solamente para que me conozcan un poquitito, aquí está mi presentación personal, ¿cierto? Ahí están las cosas que yo hago. Yo soy psicólogo organizacional, soy educador diferencial también de profesión y tengo un magíster en gestión de personas en organizaciones y un MBA de Loyola College. Y ahí, qué sé yo, algunos elementos solamente para que sepamos y presentarme un rato con ustedes. Pero más allá de todo lo que está escrito ahí, ahí abajo también están los links, también soy la socia directora ejecutiva de Organización Humana, que es mi consultora, que nos especializamos en temas de gestión del cambio. Mi LinkedIn también está ahí. Pero yo creo que habla mucho más de uno cuando uno dice quién es. Yo tengo 57 años, tengo dos hijos, un comunicador estratégico de 34 años, 35 ya, que está casado, una ingeniera comercial de esta casa de estudios que trabaja en una fundación eh, que es animalista. Dos perros, soy hogar temporal de perros también, así que tengo uno en este minuto, gatos, en fin, y esa soy yo, estoy aquí en Santiago. Eso como yo creo que eso habla un poco más de mí que también, además, las presentaciones más académicas. Así que, bueno, partamos por el principio y quizás lo que no nos podemos olvidar y que siempre me van a escuchar cuando me vean en otros espacios de webinar, es como recordar lo que es la gestión del cambio. La gestión del cambio es, bueno, es una de las 10 tendencias, según algunas de las consultoras internacionales, dicen que es una de las 10 tendencias que viene desde el 2021 en adelante en gestión de personas y que es una competencia, además que es muy importante que desarrollen los altos ejecutivos, sobre todo la alta dirección.
Pero dicho en sencillo, en una manera coloquial, podemos decir que es aquello que hacemos para poder transitar desde un estado actual, sea el que sea que estemos definiendo, hacia un estado deseado. Transitar entonces del estado actual hacia el estado deseado. Y dicho eso, suena como muy fácil, ¿no? Muy simple, bueno, no es cosa de definir, estamos aquí y para allá vamos, ¿cierto? Bueno, la gestión del cambio implica diagnosticar muy bien el estado actual también, porque a veces creemos que tenemos un cierto piso y a veces nos equivocamos en diagnosticar ese piso inicial. Prácticamente todas las consultorías en gestión del cambio parten por identificar muy bien el punto de partida. Y también implica esta futurología, esto que yo tengo que hacer como de prospectar, de visionar, de definir ese estado deseado. Pero la gestión del cambio implica con herramientas, con metodologías, con estrategias, ayudar a este tránsito de la manera más efectiva y con los menores costos posibles. Y dicho así, está bien, ¿cierto? Sin embargo, las estadísticas son muy aterradoras. Y fíjense que indican, ahí tiene una estadística del Kattenbach Center de la Pricewaterhouse, y aquí les comparto algunas estadísticas porque según los autores, algunos autores apuntan el escenario más positivo, que el 54% de las iniciativas de cambio fracasan en este transitar del estado actual al estado futuro, y otros datos, y esta es la cifra del instituto que les estoy entregando, un 70% de las iniciativas fracasan. Entonces, dada esta realidad, que esto es bastante empírico, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, desde ahí entonces que se me ocurrió hacer un webinar que pudiera ahondar en estas preguntas. ¿Qué cosas debiéramos preguntarnos antes de iniciar de hacer una iniciativa de cambio? ¿Cómo hacemos para que este número no sea tan alto? ¿En qué cosas nos tenemos que fijar? ¿Sí? Y desde ahí entonces el nombre de este webinar. ¿Sí? Quizás adelantar y decir que obviamente toda iniciativa de cambio, y esta es una máxima que yo les pido que por favor no se olviden nunca, 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 la que sea, siempre va a implicar un gasto económico y un gasto personal. Por lo tanto, estos gastos, estos costos, o digamos un costo, es mejor, es más correcto hablar de costo. Entonces, desconocer esta realidad muchas veces es el primer error que cometemos. Y yo me di cuenta, no sé si para ustedes es tan evidente lo que voy a decir, pero cuando partió todo esto del coronavirus y partió esto del teletrabajo, yo observaba en las redes y observaba en general la gente con un comentario muy positivo. Oh, por fin, esto va a ser la panacea, qué rico trabajar desde las casas, por fin. Y era como un escenario demasiado positivo. Y yo lo observaba sobre todo para aquellas personas más jóvenes que están acostumbradas, mucho más acostumbradas que el resto a hacer teletrabajo. Entonces, por ahí no supimos identificar bien cuáles iban a ser estos gastos personales, estos costos personales, perdón, costos personales que iba a tener este cambio, aun cuando sea un costo sumamente positivo. Yo hoy día trabajo desde mi casa y como muchos de ustedes probablemente, y como sea, hay un montón de beneficios, pero los beneficios no nos deben nublar en función de ser capaces de identificar y saber que todo costo siempre va a implicar, perdón, todo cambio siempre va a implicar un costo. Ahora bien, cuando fracasamos y ya vemos que las iniciativas son muchas veces de mucho fracaso y de reintentar una otra vez, ocurre un problema fundamental y es eh, que creamos un precedente de un cambio fallido. Y esto, por lo general, genera una predisposición muy negativa en las personas para enfrentar nuevos cambios. Entonces, no se trata de, bueno, pero intentémoslo de nuevo. Total, veamos y vamos de nuevo, ¿sí? Con una decisión un poquito a veces impulsiva, ¿sí? Entonces, este webinar, que no va a tratar
tanto de las razones de los fracasos, ¿no? Ustedes pueden consultar la literatura, se habla muchísimo, hay mucha literatura que explica muy bien cuáles son las principales razones de por qué los proyectos de cambio fracasan, una gran mayoría, están viendo ahí el número que no es menor. Yo lo quiero mirar desde el lado de las preguntas que nos debiéramos hacer. Estas preguntas nos debiéramos hacer siempre antes. Así que vamos, sin ir más lejos, sin más introducción, vamos a las preguntas que yo les quiero proponer, que es bueno que ustedes se hagan. Y la primera pregunta puede resultar, quizás ustedes me dicen, bueno, pero Rosy, es obvio que si vamos a iniciar un programa de cambio, es obvio que tenemos un problema o un desafío, a mí me gusta hablar mucho más de desafío más que de problema, y que por eso vamos a hacer un proyecto de cambio o una iniciativa de cambio. Pero la pregunta es más profunda. Quiero ponerle el siguiente ejemplo. Y con este ejemplo quiero partir como para ir respondiendo, porque es un dato clave. Usted tiene un problema, se siente enfermo, ¿cierto? Va al médico, va al doctor, ¿cierto? Y el doctor, con una receta, ¿cierto? Le pregunta, no una receta, con un checklist, y con exámenes, probablemente también le va a mandar a hacer varios exámenes y le va a ir preguntando varias cosas, ¿cierto? Y probablemente, en este ejemplo, ¿cierto? A usted le va a diagnosticar una apendicitis. Y tiene una apendicitis, ¿cierto? Se le hace la instrucción, a usted lo tienen que operar, él como experto es capaz de decirle qué es lo que usted tiene, y el problema se resuelve. ¿Cómo se resuelve, cierto? Le manda a hacer los exámenes y se opera, y le sacan el apéndice. Y listo, tenemos problema resuelto. Pero veamos esta otra situación. Usted no se ha sentido muy bien, va al médico, le pide una serie de exámenes y le identifican diabetes. Te resulta que está con diabetes o prediabetes. Y resulta que este problema médico no se resuelve con una receta ni con una operación. No se resuelve porque a usted le hayan indicado 2, 3 cosas que tiene que empezar o dejar de hacer. O empezar a hacer o dejar de hacer. ¿Por qué? Porque probablemente el esfuerzo es que usted va a tener que cambiar muchas formas de pensar, cómo se relaciona con la comida, cómo se relaciona con el ejercicio, va a tener que repensar sus costumbres, sus hábitos, va a tener que hacer una revisión completa respecto de qué cosas va a tener que cambiar. Y eso tiene que ver con los hábitos, con las creencias, tiene que ver cómo usted se relaciona con la comida, cómo se relaciona en general con su salud y con su cuerpo. Va a tener que iniciar una dieta, va a tener que dejar de comer muchas cosas que a usted le gustaban. Quiero que mantengan siempre este ejemplo, ¿ah? Porque en el segundo caso de la diabetes, no basta con que el médico, que es un experto, le receta a usted ciertas instrucciones o algún medicamento. ¿Por qué? Porque para resolver esa enfermedad se requiere un cambio global y mucho más profundo. Y si usted conoce, como yo conozco muy de cerca a una persona que de hecho está con este diagnóstico, se va a dar cuenta que la cosa no es tan fácil. ¿Cómo sacar un apéndice? ¿Ya? Quiero que mantenga ese ejemplo en la mente y lo quiero llevar ahora al mundo organizacional, que es el que nos convoca, pero no es un webinar de salud, ¿sí? Pero pensemos entonces en los tipos de problemas que nosotros podemos o vamos a enfrentar o desafíos que enfrentamos en el mundo organizacional. Y me parece que puede ser interesante que usted pensemos todos, porque esto es algo contingente y nos ha estado ocurriendo, que pensemos en cómo el coronavirus, la pandemia, algunos hablan de sindemia, yo tiendo a pensar que es más sindemia que pandemia, es más profundo lo que nos vino a ocurrir. Creo, no sé si hay alguien que está escribiendo que hay un problema con el video, con la imagen. Marce, si me puedes confirmar. Sí, pero le estaba escribiendo yo a don Juan y le quiero explicar que la plataforma Webex
solamente se puede ver en este caso a los panelistas, los asistentes y todas las personas que están conectadas Ah, perfecto. a cámaras y sus micrófonos apagados, no pueden activarlos. Ah, perfecto. Muchas gracias. WebEx es así. Ya, eso le iba a responder que estaba escribiendo, justamente estaba chateando con don Juan. Con don Juan Luis ahí está dando las gracias. Sí. Lo alcancé a ver ahí en un mensajito. Yo en general los mensajes no los alcanzo a ver porque estoy en pantalla de presentación. Así que, pero bienvenido las inquietudes y las preguntas. De nada, Juan Luis. Entonces, pensemos en este coronavirus y cómo nos vino a cambiar la vida. Y quiero que hoy día es evidente, ¿no? Hoy día es evidente, pero yo quiero que usted piense cuando partió esto, no ahora, porque después de la guerra todos somos generales, ¿no? Recuerde cómo era al principio. Al principio, cuando partió el coronavirus, yo recuerdo que las discusiones y las conversaciones se focalizaban en cómo íbamos a tener que resolver el problema y pensando en el desafío que nos traía el coronavirus en la organización, era cómo llevamos la tecnología a las casas, ¿cierto? A las casas de usted, a los demás, cómo proveemos de herramientas a los colaboradores para que pudieran seguir trabajando. Y por cierto que era un desafío. Yo le quiero mostrar que eso es una forma de ver el desafío o el problema, ¿sí? Esta forma de verlo es como cuando el médico enfrenta un problema de apendicitis, ¿cierto? Hay un problema y hay una solución, ¿sí? Pero al principio no había una claridad absoluta respecto de los otros desafíos que nos traía el coronavirus. Y es el enfoque, el segundo enfoque, que más bien el desafío fue cambiar la forma de relacionarnos todos y todas con el trabajo, de coordinarnos, de trabajar a través de una pantalla. Aquellos que hacemos clases, empezar a hacer clases a través de una pantalla, después que estábamos acostumbrados a hacer clases presenciales, a trabajar en equipo desde la pantalla, con el Zoom, todo el día prácticamente metidos en el Zoom. Me acuerdo que salieron muchos artículos por ahí, el agotamiento de las reuniones por Zoom. Y me acuerdo en forma muy especial todos los comentarios que aparecían respecto de la forma de liderar con un management chileno que es bastante controlador. Por ahí tenemos algunos dichos que dicen, y esto tiene que ver con las creencias y nuestra cultura, que dice, a los ojos del patrón engorda el buey, algo por el estilo, ¿cierto? Entonces esto de que, o cuando el gato sale de fiesta, ¿cómo es? Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta, en fin, tenemos una serie de dichos que están muy eh, internos, están muy internalizados en nuestra cultura, en la cual la forma de liderar se nos obligaba a cambiar. Me acuerdo que había muchas discusiones respecto de colocar, y muchas empresas que lo hicieron, de hecho, colocar dispositivos en los computadores de las personas para chequear que la persona efectivamente estuviera trabajando de 9 a 6. Eso no era entender, era tomar un enfoque de un problema, era mucho más profundo, que tiene que ver con la forma de trabajar, que tiene que ver con la conciliación, vida, trabajo, familia, que tiene que ver con una serie de cosas y tomarlo como si fuera un desafío técnico. Esta distinción que les acabo de hacer, la hizo, no la hago yo, obviamente, la hizo Ronald Heifetz. Ya vamos a hablar de eso, y que tiene que ver con confundir o cómo de alguna u otra manera en las organizaciones nos equivocamos y tendemos a ver los problemas técnicos o los confundir los problemas técnicos, la apendicitis, colocar un computador, con los desafíos adaptativos, hábitos, creencias, formas de comportarse, valores y prácticas culturales. A eso le vamos a llamar desafío adaptativo, ¿sí? En el caso del médico, la diabetes, ¿sí? Que no se resuelve con una ida al doctor ni con una operación. Por lo tanto, responder esta pregunta es del todo relevante, del todo relevante. Lo que estoy enfrentando es un desafío técnico, es un cambio técnico, o lo que estoy queriendo implementar es un cambio adaptativo. Es crucial. Y créanme que gran parte de los porcentajes, y esto ya lo hablo desde mi práctica consultora,
Y probablemente ustedes reconozcan esto que estoy diciendo desde sus organizaciones. Muchas veces, y la gran parte de los problemas está en este porcentaje alto de fracaso en las iniciativas de cambio, está precisamente en no haber sabido distinguir o haber sabido responder esta pregunta. Así que, dicho eso, veamos cuáles son las características de los cambios técnicos y cuáles son las características de los cambios adaptativos. Un cambio técnico, ¿cierto? El problema es claro, tengo que colocar computador, tengo una apendicitis, ¿cierto? El problema es bastante claro, ¿sí? No hay mayor duda, ¿sí? Y se aborda con esa claridad, es decir, hay una convicción de que el problema es claro y que además han habido experiencias, esto es muy importante, hay una experiencia de que sabemos cómo enfrentar ese problema, porque hemos tenido ese problema antes, por lo tanto sabemos cómo lo tenemos que resolver. Y además hay una respuesta posible o unas pocas, pero no muchas más. La solución es más o menos clara. El problema es claro, el horizonte, por lo tanto, de resolver ese problema es de corto plazo. Usted tiene un problema de apendicitis, supera, se hace los exámenes y supera. Es distinto cuando enfrentamos un problema adaptativo. Perdón. Las soluciones son conocidas, como les dije, son rápidas, se implementan de manera rápida y yo lo que básicamente tengo que hacer es recurrir al conocimiento experto, alguien que sepa y que me diga qué hacer. Esto es una discusión que tengo siempre con mis alumnos, porque cuando enfrentamos desafíos adaptativos, vamos a ver que el camino no es ese. Los desafíos adaptativos exigen otro tipo de respuesta y otro tipo de liderazgo, ¿ya? Pero muchas veces los alumnos, cuando están partiendo en el diplomado y están en esta conversación, me dicen, pero profesor, ante ese problema, ¿cómo resuelvo el problema cultural? Dígame cómo se hace, déme el paso a paso. Dije, y eso es confundir un desafío adaptativo como si fuera un desafío técnico. No son fáciles ni sencillos, ¿sí? Perdón, son fáciles, mucho más fáciles y sencillos. Disculpen, estaba pensando en los adaptativos. El cambio además se implementa de una manera mucho más impersonal y si usted lo hizo, bien, check, recompensa, si no lo hizo, castigo. Por lo tanto, es una manera de administrar el cambio bastante más sencilla. Los equipos se formalizan, se focalizan, cuando una vez están constituidos, se focalizan, resuelven y hacen seguimiento al problema y se focalizan sobre todo en la implementación. Por lo tanto, aquí las cartas Gantt son las mandatorias, como el problema es conocido y la solución está más o menos clara, las cartas Gantt se cumplen bastante más acotadamente, etc. Y el rol de las personas en estos cambios son mucho más de recepción de la solución. O sea, yo puedo ir a pedir una segunda opinión probablemente a mi problema de apendicitis, pero probablemente se me transforme en peritonitis. El médico es bueno, me detectó que tengo una apendicitis, tengo que sacármela. O sea, no hay más. Quiere que trabaje en mi casa, necesito ponerle computadora a las personas y buen acceso a internet. Y como que no hay mucha vuelta que darle al tema, ¿ya? Los problemas o los desafíos adaptativos, en cambio, son diferentes. Son mucho más desafiantes en términos de nuestras creencias, en términos de nuestros hábitos, en términos de y cuando hablamos de lo cultural, en términos de los valores, las creencias y las prácticas culturales. Y todos sabemos que las prácticas culturales son tremendamente difíciles de modificar, son más lentas, son más difíciles. Son, por ende, soluciones de largo plazo, no de corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que implica es un cambio interno de las personas, de una forma de funcionar, ¿sí? El, y un foco que está muy importante para efectos de liderar este tipo de cambio es que eh, el foco, o más bien, el problema está en las personas y se les da un rol muy importante a ellas para encontrar soluciones, porque va a requerir mucha más prueba, más innovación, un poquito más de prueba y error. Lo que fue una solución del pasado no necesariamente es una solución que voy a aplicar en el futuro, en el presente, perdón. Lo que hicieron otras empresas para resolverlos me pueden dar pistas de cómo yo lo puedo resolver, pero no está escrito en piedra porque todas las culturas y las organizaciones son diferentes.
el foco está mucho más en el aprendizaje, en el ensayo, ¿cierto? Y en cambios que se buscan, y por eso son más de largo plazo, cambios que se buscan que sean sistémicos, concomitantes. Yo tengo no solamente que cambiar un proceso, yo tengo que cambiar el proceso, las creencias, los sistemas, las competencias, los hábitos de las personas. Es mucho más global, ¿sí? Y obviamente son cambios que vamos a observar que comparados con los cambios técnicos presentan niveles más altos de resistencia. Ustedes, si lo están pensando, ya lo insinué, pero lo vamos a decir, que el tipo de liderazgo que se requiere para enfrentar los desafíos adaptativos, por cierto que son distintos y son desde una mirada y desde un acercamiento bastante más lejano al experto. Yo soy el experto que se la sabe toda y que le va a dar la receta, el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Por eso cuando enfrentamos cambios adaptativos tenemos que buscar distintos focos y formas de observar el problema, porque no hay una única solución. Y eso a veces no es tan sencillo de comprender. Así que, con mayor razón, cuando las organizaciones enfrentan tiempos difíciles, y aquí yo les traigo esta conceptualización, ¿cierto?, de Zygmunt Bauman, que es la más conocida, ¿cierto?, que hace varios años ya, pero todavía la gente habla, ¿cierto?, de los entornos VICA o VUCA, ¿cierto?, que son entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Esto en el año 80, se podrán imaginar que ahora, o sea, si en el año 80 se describían los entornos, ¿cierto?, y el mundo como un entorno VICA, VUCA, ¿no? Se podrán imaginar que eso se quedó corto, así que aparece otro caballero, ¿cierto?, Jamais Casio, que él habla de que en realidad los entornos ya no son buca ni bica, sino que más bien son bani, ¿sí? Frágiles, incomprensibles, donde si A, entonces, no entonces B, sino que entonces un montón de efectos secundarios, y yo creo que el coronavirus nos vino a dejar este tema muy instalado, ¿sí? Entonces, no es una respuesta, pero es una pista, ¿cierto?, a esta primera inquietud y decir que el cambio siempre conlleva un paradigma fundamental. Yo no voy a decir que los cambios solo son adaptativos, solo son técnicos. Siempre conllevan un desafío doble, ¿sí? Y este desafío doble, desafíos técnicos y desafíos adaptativos, es un equilibrio que no es fácil de equilibrar, ¿sí? Aun cuando el problema sea tremendamente adaptativo, siempre van a haber elementos técnicos. Y créame que los problemas técnicos, a menos que se refieran a las máquinas, ¿sí? Se me echó a perder tal máquina, tengo que cambiarle el repuesto. Cuando los desafíos técnicos involucran a las personas, siempre conllevan desafíos adaptativos. Por lo tanto, nos tenemos que preparar más aún en los tiempos convulsionados y tan cambiantes como los que estamos viviendo hoy. Y dicho lo anterior, ¿cierto? Dicho lo anterior, la segunda pregunta que yo les ofrezco para que se cuestionen es si realmente es necesario implementar una iniciativa de cambio. Entonces, usted me podrá decir, bueno, pero es que a veces no queda otra. Sí, es verdad. Y tenemos que, bueno, y las organizaciones están cambiando permanentemente, qué mejor que hacer gestión sobre esos cambios. Pero créanme que, en mi experiencia, yo creo que la experiencia de ustedes también, uno se da cuenta que a veces llega una nueva administración, por ejemplo, en una organización y lo vuelvo a llevar a la organización, a las organizaciones, porque también lo podríamos ver a nivel país, ¿cierto? Veámoslo a nivel país. Llega una nueva presidencia, da lo mismo del lado que sea, y cambia los logos, cambia. Entonces, hay algo en el ser humano, y esto pasa también en las organizaciones, ¿sí? Llega una nueva administración y está instalado en los en los gerentes, muy instalado, esto de que tengo que hacer cambios para que se note la mano. ¿Ah? Y eso a veces conlleva a una sobreexplotación de iniciativas de cambio, cuando incluso no tenemos ni siquiera muy claro cuál es la situación actual. Y eso es un flaco favor que se le hace a la organización
¿Por qué? La respuesta es simple, porque todo cambio requiere mucho tiempo, mucha energía y recursos también. Mientras más amplio, mientras más grande es el cambio, mientras más profundo es el cambio, más tiempo, más energía y más recursos. Y en esos recursos están los monetarios, materiales y por supuesto, y no es que esté diciendo que las personas son recursos, yo soy de la primera que dice que las áreas no se pueden llamar recursos humanos, son áreas de personas, pero las personas, sobre todo las personas, se ven afectadas, más o menos. Fíjense que según las mejores prácticas en gestión del cambio, hay una edición ahí del Best Practices in Change Management en el año 2016, dijo que los principales componentes y costos de gestión del cambio tienen que ver con costos asociados al tiempo de las personas dedicadas a hacer gestión del cambio, que no es menor, recursos para la capacitación y la comunicación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Muchos temas de los viajes, ni hablar. Materiales, consultoría, gastos generales, eventos, talleres, reuniones de refuerzo, si es que quiere hacerlo bien. Y si lo quiere hacer a la virulí, como decía mi abuelita, mejor no haga nada. Así que en función de esto aparecen algunos chistes clásicos. A mí me encanta este. Lo vi una vez en un diario, me encantó. ¿Quién quiere hacer un cambio? Dígame si esto no es representación de la realidad. Todos dicen que quieren hacer un cambio. Cuando dice, ¿quién quiere cambiar? Empiezan como, sí, pero que cambie el otro, pues yo estoy bien. Ah, en las parejas pasa lo mismo, en los equipos pasa lo mismo. Yo estoy bien, que cambie el otro, ¿no? Yo no. Entonces empiezan a volar las mosquitas y empiezan a aparecer así como, que otro lo haga. Y cuando uno ha participado en procesos de cambio, organizacionales y se ha tenido de participar o incluso liderar, bueno, te hacen la pregunta quién quiere liderarlo, salvo algunas excepciones, dado esta alta dosis de fracaso y de costos, por lo general tenemos pocos voluntarios, ¿sí? A veces los voluntarios no son las personas con las mejores competencias. Entonces, pregúnteselo, porque siempre los cambios conllevan costos. No hay que cambiar por cambiar. Ya estamos en un entorno medioambiental donde están insertas las organizaciones que ya nos exigen demasiado cambio. Estamos demasiado bombardeados de cambio. Y el ser humano tiene también una capacidad, un nivel de resistencia, ¿sí? Fíjense que es tan importante este tema que estoy conversándoles que en el diplomado dedicamos el tema de la resistencia es prácticamente un tema transversal en los 5 cursos que conforman el diploma. Y particularmente en el curso que hago yo, que es de gestión del cambio propiamente tal, eh, aboca un capítulo entero, es una semana entera que estamos hablando de esto de la resistencia y lo que nos pasa a las personas. La profesora que hace el curso de liderazgo trabaja el tema de liderazgo para esto y hay otro curso que se llama alineamiento para alineamiento de equipos y que es un curso completo de herramientas para poder alinear equipos para poder gestionar cambio, porque esto no es fácil, porque siempre hay costos y el costo para las personas no es un costo menor, ¿ya? Olvídese si usted es una persona que se ve cómoda con el cambio, como yo vi, que yo se lo comentaba a todo el mundo con que hablaba al principio de la pandemia, sobre todo los millennials, ¿cierto? La gente más joven, que decía fantástico, regio. No había una empatía. Me acuerdo muchos artículos del diario que fueron apareciendo donde se entrevistaban a los trabajadores y aparecían reflexiones importantes de la necesidad que los gerentes tuvieran más empatía con los trabajadores, porque había muy poca empatía. Entonces juraban que esto era simplemente cambiarse a la casa y empezar a trabajar de 9 a 6 y no había claridad de que los hijos estaban en el colegio, de que tu casa no estaba necesariamente preparada. Yo vi profesionales trabajando en departamentos, en la pieza de su hija, dentro de un closet, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, eso lo vi con mis propios ojos. ¿Por qué? Porque vivía en un departamento con una niñita chica y la única manera que tenía de escaparse, y era un departamento de un dormitorio de 2 dormitorios y un living comedor, lo echaron del living comedor, el tipo era informático y obligado a trabajar, no apropiarse la pieza de la hija, una hija pequeña, y entonces instaló todo su equipamiento como insertados en el closet. O sea, esa realidad la vivimos. No era tan fácil. Siempre hay un costo, siempre.
Y aunque estemos pasándolo bien, para mí también es muy agradable estar en mi casa, poder haber trasladado la oficina, trasladé mi oficina para acá, tengo costos, costos de relacionamiento, costos de que estoy haciendo menos ejercicio, siempre hay costos, ¿sí? Así que bien, una de las cosas que para resolver un poco esta inquietud, si es realmente necesario implementar una iniciativa, porque si no es tan necesario, no lo haga, ya estamos muy ametrallados, es, bueno, les traigo aquí una de las tantas herramientas que vemos en el diplomado y es el planteamiento de Glacher y Little, que ellos incluso evalúan la disposición al cambio. ¿Qué tanta disposición al cambio? Porque fíjense que si no hay una alta disposición al cambio, es decir, si no hay una necesidad percibida, si no hay un nivel de inconformidad con con el estado actual, si no hay una visualización sexy del estado de llegada, ¿cierto? Y si no hay una buena factibilidad de implementar cambios, y para más remate, eso no es mayor que los costos percibidos del cambio, no haga el cambio. Entonces, diagnosticar esto es fundamental, ¿sí? Y bueno, hay herramientas para poder responder este tipo de preguntas, así como también hay herramientas para calcular los costos, ¿sí? Todo cambio implica un costo, ¿sí? Y aquí Joseph Purcell le propone esta fórmula. Fíjense que este autor plantea que un proyecto de cambio fracasa cuando, incluso definió 5 variables, dijo, cuando hay atrasos constantes, se atrasa, se atrasa, se atrasa. O lo que yo diría que, sobre todo mi experiencia acá en Chile, es esa, cuando cuesta mucho más de lo estimado y en lo monetario y lo no monetario. ¿Ah? Eso es típico, pero eso ya es una máxima. Entonces, uno mira las cartas grandes realmente cuando te contratan la consultoría o cuando te piden asesoramiento y tú miras eh, cambio técnico, todo esto, ¿ya? La implementación del CMR, del proyecto de transformación digital, y desde el mes 1, 2, 3, 4, 5 hasta el M. Y después uno ve el módulo de gestión del cambio y parte después, uno después más cortito, te pidan que hagas 2, 3 actividades, estamos listos con la gestión del cambio. Ahí viene el problema. Cuando yo creo que un problema adaptativo, lo abordo como si fuera un problema técnico. ¿Cuál es el resultado de eso? Un costo mucho mayor de lo que se estimó y, viste, la gestión del cambio no resultó. No, señor. No diagnosticó bien, no calculó los costos y además no le dio todos los recursos requeridos. Y otra razón muy típica es cuando las personas no asumen su rol en el cambio. Y ustedes me dirán, sí, las jefaturas intermedias, otros me dirán, sí, los trabajadores abajo. Mm, yo le digo que muchas veces ocurre que el problema está en la alta dirección. A veces se piensa, y es muy con nuestro estilo de gerenciamiento, que basta con mi instrucción para que eso ocurra. Y eso no ocurre. Bueno, otras razones que da Burset dice cuando se concluye el proyecto a la mala porque hay que cambiarlo, porque hay que cerrarlo, entonces acábala rapidito, eso no resulta, ¿sí? O cuando los resultados finalmente del proyecto son mediocres. Bueno, hay muchas razones. Vámonos a la tercera pregunta. Les recuerdo que si quieren hacer comentarios, por favor háganlo en el chat y así lo podemos, yo después bajo la presentación y conversamos. La tercera pregunta es, bueno, me decidí, hay que hacerlo. ¿Qué enfoque aplico? Bueno, ¿qué enfoque aplico? Sobre todo porque las estadísticas no son buenas. O sea, las estadísticas indican que del total, cuando uno toma grandes números, ¿cierto? Solamente voy a tener un 20% de las personas que van a estar siendo promotoras del cambio. Va a haber otro 20% que están... A ver, déjame ver cómo le va y en función de eso me decido. Y va a haber un 60% que no va a estar a favor del cambio. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, porque todo cambio implica costos, siempre, ¿sí? Así que bueno, hay distintos enfoques, yo no me voy a ahondar mucho en ellos, pero esto es otro de los tantos temas que vemos en el diplomado, pero veamos rápidamente, el primer enfoque que es muy típico chileno es, basta con que yo le explique a la gente, ¿ah? La gente es racional, así que no. Basta con que yo le explique las buenas razones, las ventajas y con eso es suficiente.
A eso le llamamos el enfoque más racional o más empírico, y que es suficiente con mostrar los beneficios y las ventajas y con eso basta. La verdad es que eso no ocurre así, sobre todo cuando proyectos de cambio implican cambio de actitudes, ¿ah? Lo bueno es que es de alto alcance, pero cuando yo tengo un desafío de cambio de actitud, este enfoque funciona re poco, la verdad. ¿Sí? El otro camino, que también es bastante chilensis a la chilena, ¿cierto? Es aplicar el enfoque coercitivo. Yo dicto, doy la orden y los demás obedecen, ¿sí? Ah, refuerzo a los que, entonces doy premio, por refuerzo a los que adscriben y castigo de alguna manera a los que no adscriben. Funciona en el corto plazo, pero es un enfoque, si el cambio requiere un enfoque de corto plazo, no hay problema. El problema está cuando requiero cambiar aspectos que son más profundos, ¿sí? Y que tienen que ver con creencias, valores. El enfoque coercitivo no funciona en absoluto. Es más, puede provocar conductas contrarias, ¿ya? El tercer enfoque es un enfoque más consensual, que es, busco introducir el cambio a través de la vía del consenso, la conversación, los debates abiertos, los grupos de discusión, involucro a las personas en el cambio, que está muy bien en un sentido. Su desventaja principal es que consumen bastante tiempo, pero cuidado porque los cambios adaptativos requieren aplicación de un enfoque consensual en algún grado, ¿sí? Voy a tener que considerarlo siempre como una alternativa. Los otros enfoques son más bien normativos y educativos, que tienen que ver con estrategias de, este es muy bueno para cambiar valores y para cambiar actitudes, que tiene que ver, y ese es su principal valor, que es básicamente enseñar, ¿sí? Capacitar, coachear. No me estoy refiriendo, mando a la gente a un curso de liderazgo y va a salir buen líder, ¿ah? Sino que en un sentido más profundo, ¿sí? El problema de estos enfoques es de que son, bueno, y decir que este es el mejor enfoque para el cambio de actitudes y valores, pero es más de largo aliento, ¿sí? Y bueno, hay un último enfoque que es más contracultural, que es más disruptivo, que es más cortar con lo establecido, que tiene un valor interesante cuando yo quiero generar un punto de inflexión, pero puede dejar a muchos heridos, muchos dañados en el camino, ¿sí? Y hay que tener ojo con lo que se rompe. ¿M? Entonces hay que aplicarlo con bastante cuidado. Solamente decirles, no hay recetas para esto. Recuerden que los cambios adaptativos y los técnicos son más fáciles de responder, pero los adaptativos no es tan sencillo. Hay que hacer un buen análisis de la situación, ver las historias anteriores de éxitos y fracasos organizacionales para poder elegir el mejor enfoque. Y además está decir que, por cierto, lo que se usa es una combinación de enfoques. No hay un enfoque único, pero es importante conocerlos todos. La cuarta pregunta, yo ya... Profesora, ¿puedo, Sí, puedo interrumpirla? por ¿Ya? favor. Diana, desde Paraguay, ¿ya? Ella hace el siguiente comentario. Dice, plasticidad fenotípica, adaptarse a los cambios como ocurre en las plantas. Sí, lo de fenotípico me refiero, creo que te refieres más bien a la forma, ¿cierto? Debe ser eso. Sí, cambios de forma son importantes. Las cosas visibles también son relevantes a la hora de mostrar, y ya la vamos a ver, mostrar que el cambio está siendo efectivo o que se está avanzando en la iniciativa de cambio. Creo que apunta a eso la Bárbara. Bárbara de Paraguay. Diana, perdón. Diana de Paraguay. Saludos a Paraguay. Me encantaría conocer tu país, todavía no lo conozco. Pero sí, Eh, Perdón. sí, sí, sí. Tengo otra pregunta de Gonzalo Zamorano. Dice, de acuerdo a la experiencia, ¿qué es más conveniente para enfrentar un cambio? Me refiero a quien realiza el cambio. ¿El éxito se logra con recursos internos o contratar una empresa externa que asesore con el cambio? Excelente pregunta. Así que carita feliz para quien hizo la pregunta. La combinación es y según mi experiencia,
es la mejor. Mientras más técnico el desafío, tal vez puedes utilizar un poquito más de recursos internos si es que tú ya los tienes. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando estás enfrentando un desafío que es fundamentalmente adaptativo? Que aquel que está dentro de la organización forma parte de la misma organización que tú quieres cambiar. Entonces, cuando tú eres parte del fenómeno observado, cuando tú eres el observador y al mismo tiempo el observado, pasa que se pasan muchos elefantes blancos y tú no ves muchas cosas. ¿Ya? Entonces, es una muy buena práctica, sobre todo en los desafíos sociotécnicos, ¿sí? Pero donde lo adaptativo es muy importante. Es una muy buena práctica que apoyes la gestión interna, un equipo interno, constituyas un equipo interno que sea asesorado también por una consultoría externa. El cambio lo hacen las personas. El cambio lo tienen que hacer, finalmente lo llevan a cabo las personas. Por lo tanto, una buena práctica, lo vamos a ver un poquito más adelante, es conformar un equipo de proyectos, pero también un equipo más directivo en torno al cambio, y ahí hay muy buenas prácticas. Yo voy a mostrar una lámina al final, ¿sí? Esa es la buena práctica. Porque de esa manera tú, cuando uno está dentro de una organización, ¿cómo explicarle? Dejas de ver muchas cosas que para alguien que viene desde afuera es mucho más fácil de levantar. Entonces, no puedo dar nombres, pero ahora mismo estoy terminando una consultoría en una empresa muy importante en Chile que pese a que ellos, yo diría que el diagnóstico estaba muy claro, esta organización decidió contratar igual antes de implementar la iniciativa de cambio, que era una cosa importante, un cambio de turnos. Entonces es importante. Muy buen comentario, Eduardo, lo alcancé a leer. A veces los árboles no dejan ver el bosque. Entonces, ellos decidieron igual contratar una consultoría y créanme que una de las cosas más interesantes en la presentación inicial que tuvimos los ejecutivos fueron los resultados del diagnóstico. No es que ellos no tengan un área de gestión de personas que no vean, que no hayan sido capaces de llevar adelante el diagnóstico, pero como dijo Humberto Maturana, cuando tú eres biólogo chileno, ¿cierto? El observador y al mismo tiempo lo que se observa, tienes muchos puntos ciegos. Eso es parte él escribió un libro de eso que se llama El árbol del conocimiento, ¿sí? Entonces, es una buena práctica asesorarse externamente, lo que no significa que el cambio lo van a llevar adelante los consultores. Quienes tienen que ejecutar el cambio son las personas que están adentro, ¿sí? Pero asesorarse es muy importante. Vámonos a la cuarta pregunta. Ya la adelanté, que tiene que ver con el liderazgo, porque es crítico. La pregunta siguiente es si contamos con el liderazgo adecuado dependiendo del tipo de problemas que tenemos. Y ya sabemos, hay un liderazgo técnico, ¿cierto? Que es más convencional, que es una forma de liderar un proyecto que tiene que ver con dar direcciones, mostrar soluciones. eh, los conflictos se resuelven principalmente a través de aplicar un conocimiento previo, ¿cierto? Y una concepción del líder que es él el que tiene la respuesta, es él el que sabe cómo hacerlo, por lo tanto hay que preguntarlo. Y si hay conflictos, se resuelven, ¿sí? Ahora, este tipo de liderazgo técnico es muy importante, por cierto que es importante. Eh, y hay que aplicarlo cuando el problema o el desafío está claro y sus soluciones también, las posibles soluciones están claras. El tema está en que en nuestras organizaciones, cada vez más en mundos caóticos y muy cambiantes, estamos requiriendo más liderazgo adaptativo. ¿Cuál es el foco acá? El foco está más bien en cómo tú facilitas un proceso de aprendizaje y es porque lo que se requiere entonces es resolver problemas que no son sencillos, sino son problemas complejos. Es un tipo de liderazgo que moviliza a las personas, que las motiva, las orienta también, por cierto que sí, las organiza, pero les pone foco, ¿sí? El fin es distinto, no es encontrar la solución, es más bien el progreso y el cambio, es la innovación.
Es más, el conflicto no se resuelve, no es el que resuelve el conflicto. El líder lo que hace es colocar el conflicto arriba de la mesa y genera una tensión que debe ser creativa para poder resolver el problema. Y el problema arriba de la mesa, ¿cierto? Para generar innovación, para generar algo nuevo. Es una manera muy distinta y, por cierto, es el tipo de liderazgo que se requiere en tiempos de mucha complejidad e incertidumbre. El gran problema que tenemos, precisamente, es que nuestras universidades y nuestro management valora muchísimo los liderazgos técnicos y se genera mucha capacitación y formación para los liderazgos técnicos, pero poco para los adaptativos. Y ese es un problema, porque si el líder cree que puede resolver con herramientas técnicas problemas adaptativos, probablemente va a sufrir mucho él y va a hacer sufrir mucho a la gente. ¿Sí? Algunas pistas nomás, porque da para otro tema. No voy a dar pistas todavía. Bueno, aquí es más bien cuando tú tienes pistas de que eso puede ser interesante, cuando tienes pistas de que vas a tener que adoptar un liderazgo adaptativo, cuando tú empiezas a decir, en realidad no vimos venir que tenía, no nos dimos cuenta que venía ese problema. Ahí tú, alerta, alerta significa que tenemos que abordarlo más desde una mirada adaptativa. O cuando minimizas el esfuerzo a realizar, que eso pasa muchísimo. O cuando te das cuenta que el problema o el desafío excedió la capacidad, o no abordaste el problema a tiempo, o no aplicaste bien el enfoque. Todos estos casos son que te da luces que deberías haber aplicado un liderazgo adaptativo. Ahora, no se trata de que yo tengo un líder adaptativo y un líder técnico. Ojalá nos formemos no solamente como líderes técnicos, sino que también adoptemos herramientas adaptativas. Eso es un poco lo que hacemos en este diplomado. Dos de los cursos apuntan precisamente a tomar, a adquirir herramientas para ejercer un liderazgo adaptativo. ¿Cuáles son las estrategias? Muy rápido, capacidad de mirar desde el balcón y tomar de distancia. Porque un poco lo que les decía, ahí lo decía el compañero cuando decía, los árboles no te dejan ver el bosque. Aquí aplica súper bien tu comentario, mi estimado. Porque efectivamente, cuando tú estás en un problema adaptativo, por lo general la gente está absolutamente metida en el bosque. Y lo que se busca para buscar otros patrones o para identificar patrones de comportamiento, para encontrar los desajustes, es que el líder haga ese ejercicio de mirar desde el balcón. No es fácil, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Por lo tanto, su trabajo no está tanto en la acción misma, en resolver los problemas técnicos, eso lo pueden hacer otros. Eso se puede delegar. Lo que tú no puedes delegar es tener perspectiva. Eso no es delegable y es una característica del liderazgo adaptativo. Es importante mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Identificar el desafío adaptativo de forma adecuada. De ahí las pistas que yo les daba al principio, es muy importante. ¿Qué preguntas me pueden ayudar a identificar ese desafío? ¿Hay que hacer ajustes solamente en este desafío? ¿Este desafío requiere hacer un arreglo, un ajuste? ¿O más bien este desafío va a implicar que las personas empiecen a proceder de una manera distinta? Si es lo segundo, pistas para que mi desafío es más adaptativo. ¿Cuáles son los valores, creencias y actitudes que hay que cambiar? ¿Hay que cambiarlas? ¿Implica el problema que tuvo toda la forma inicial de enfocar el problema del coronavirus tuvo que ver con eso? También el problema lo tuvo Mañalich, de entender que el problema solamente era técnico. Aquí íbamos a tener que cambiar valores, creencias y actitudes. Fíjense que desde esa perspectiva es el mismo problema que tuvimos para el Transantiago, que se abordó de una perspectiva absolutamente técnica. El Transantiago, para los amigos que nos escuchan de fuera de Chile, es el sistema de locomoción única cuando cambió en forma importante. Entonces, de una lógica de tomar un bus de ida y llegada, tuvimos que cambiar totalmente la forma de comportarnos en cuanto al traslado. Fue un dolor muy grande y costó muchísimo porque se abordó solamente como un problema de máquina y el problema era mucho más profundo.
¿Qué sacrificios las personas van a tener que hacer? ¿Cuáles van a ser los costos que van a tener que pagar las personas? ¿Van a tener que hacer las personas pagar costos? ¿De qué intensidad son? Estas son las preguntas que ayudamos a responder, ¿cierto? Cuando hacemos una consultoría. ¿Y quiénes son las personas que van a tener que hacer cambios? ¿En sí mismos? ¿Cuántas personas? ¿Sí? Todas estas son preguntas orientadoras que les van a ayudar a usted a distinguir si el problema es adaptativo o no. Tercera recomendación, regule el estrés, pero creando tensión. El trabajo del líder es crear tensión, tensionar, ¿cierto? Para que las preguntas importantes salgan a la luz, para que esos detractores que la mayoría se queda callado, no sé si se ha fijado que es muy típico además, es como ante una iniciativa de cambio, la gente se queda callada porque es mal visto decir no estoy de acuerdo, pero lo dice después con los compañeros, esto no va a resultar. Entonces, el líder tiene que crear la tensión, hacerlos hablar a todos. Y tiene que crear un ambiente de confianza. Eso es sumamente importante, ¿sí? Crear ambiente de confianza, mostrar avances, dar dirección, por supuesto que sí, por eso está el monito ahí, la líder ahí está mostrando la dirección, pero también dar protección, apoyo, orientación, ayudar a manejar el conflicto, ¿sí? Tolerar la incertidumbre, la frustración y el dolor. Y por último, no, Profesora, disculpa que la sí, interrumpa, dígame. pero tenemos otra pregunta de A ver. tenis. Dice, ¿cómo se cruza la inteligencia emocional, gestión de las emociones y el liderazgo adaptativo? Perfecto. ¿Quién preguntó eso? Tenis, Denis, excelente tenis, pregunta. con té de Tailandia. Ah, perfecto. Carita feliz también, porque todo, se cruza todo, están muy relacionados. En definitiva, hay muchos elementos de autoliderazgo, de manejo personal, de manejo de las propias emociones, si es que quieres ser un buen líder adaptativo. Está absolutamente relacionado, ¿sí? Un líder adaptativo tiene que ser un líder emocionalmente inteligente. Sí, por cierto que sí. La buena noticia, la muy buena noticia, es de que si no lo desarrollaste antes, lo puedes desarrollar. Esa es la mejor buena noticia de todas. ¿Ya? Así que qué bueno que lo preguntaste. Está muy asociado a eso. ¿Qué más? Foco y lucha contra los mecanismos de defensa, porque todos los seres humanos nos vamos a tratar de defender. Eso lo vemos. Otra manera de presentarlo es decir la resistencia al cambio. Todos nos resistimos al cambio y la forma de resistirnos al cambio es desarrollando mecanismos de defensa. Fíjense que el autor este que distingue entre el liderazgo técnico y adaptativo, que es Heifetz, dice que hay que devolver el trabajo a la gente, ¿ya? Porque son ellos los que tienen las soluciones y son ellos los que tienen que crear las soluciones, ¿sí? Entonces es importante, es una manera, ¿no? No es la única, pero es una de las maneras. Y por último, para no alargarme demasiado más, porque vamos a llegar pronto a la hora, es proteger el liderazgo de las bases. Aquí no se trata de competir por el liderazgo, se trata de sumar liderazgos y sobre todo eh, que un líder adaptativo sabe que se va a nutrir de las voces de varios. Por lo tanto, una de las formas de liderar adaptativamente es encontrar otros líderes y sumar fuerza, porque es lo que se requiere. Y lo que es muy importante también es otro elemento que se los dejo puestos ahí arriba de la mesa, proteger y valorar el aporte que hacen las voces disonantes, porque son esas voces disonantes las que te van a indicar si es que de repente estás tomando el camino equivocado. Entonces, en vez de decir, ay, por Dios, siempre, siempre en contra, po. A ver, pero escuche primero y después critica. En vez de tomar esa actitud, el líder adaptativo escucha y es más, busca la disonancia y cuando aparecen estas personas las protege y las suma inteligentemente al proyecto. Y por último, no por eso menos importante, y ahí es donde yo les decía que les iba a mostrar una imagen, que es aquí les estoy mostrando el modelo que desarrollamos, que nos nutrimos de varios, obviamente, pero que desarrollamos en mi consultora en particular, lo enseñamos en el diplomado y que tiene que ver con responder esta pregunta, ¿cuáles son los componentes que debemos gestionar? Y en eso, fíjense, bueno, en este modelo
hablamos de los factores tangibles y de los factores intangibles. Coloco los factores intangibles porque, y aquí está dado vuelta por lo que me acabo de dar cuenta. Sí, me acabo de dar cuenta para que vean que se pasan los elefantes, incluso en una presentación. Los factores tangibles son acá y aquí están los factores intangibles, ¿sí? Tangibles acá, intangibles a la derecha. ¿Cuáles son los factores tangibles? Son aquellos que son los aspectos técnicos del cambio. Obviamente, que tiene que ver con el proyecto mismo. Si usted va a instalar un CMR o va a hacer que no tengo idea, instalar algún software distinto dentro de la empresa, no sé. Obviamente hay un tema tangible que tiene que ver con eso que usted va a implementar. Pero también hay elementos de gestión del cambio que son tangibles, como lo que les explicaba, organizar, generar, definir actores y su rol que van a tener. Y ahí yo recomiendo siempre un comité de dirección del cambio con un sponsor en la alta, porque esto es muy político, con un sponsor en la alta gerencia que esté monitoreando, que esté convencido, que esté motivando. Ojalá que ese sponsor tenga un liderazgo adaptativo. Y también identificar quiénes son los gestores del cambio o aquellos que tienen que cumplir el rol de agentes de cambio, la jefatura, ¿cierto? Y facilitadores, porque a veces hay gente que cumple el rol de facilitar el cambio, pero no tiene un cargo de jefatura. Yo tengo que identificarlo, sumar a esa gente. Hacer un plan maestro de implementación, por cierto, generar sistemas y procesos, y lo que es muy importante, asegurar los recursos que se requiere para gestionar no el aspecto técnico nomás, sino que el proceso completo, los factores tangibles e intangibles. De ahí que les pongo esta manito, de Escher, ¿cierto? Manos dibujando se llama. Uno mira ese dibujo de Escher y dice, ¿qué mano está dibujando cuál? Esto son ambas cosas, ¿sí? Y por otro lado, los elementos intangibles, que tienen que ver básicamente con un muy buen plan comunicacional, ¿cierto? Que asegure no solamente comunicar, que no es suficiente, que asegure el compromiso de las personas y el involucramiento. Y eso es a lo largo de todo el proceso, desde el día 1 hasta el monitoreo del seguimiento. Es un error generar planes comunicacionales que parten después, ¿sí? Y lo que es muy importante también, enfatizar el sentido de urgencia que tiene este proyecto. Los planes de formación son aquellos que apuntan a cambiar los elementos culturales y valóricos de la organización, que muy probablemente los va a requerir, los desafíos adaptativos los requieren. Actividades de compromiso, de motivación, ahí yo en general no veo mayor problema. En general las gerencias tienen claro que tienen que destinar dinero a actividades de motivación, el lanzamiento, la fiesta o el slogan y las piezas gráficas. Eso, quizás el problema está muchas veces en que se cree que eso es gestión del cambio solamente. Fíjense que estamos diciendo que están todos estos otros elementos también. Y lo que es muy importante también, generar un proceso de acompañamiento que por lo general es a través de coaching individuales y grupales, y que aunque usted no lo crea, aunque a veces se me discute muchas veces, yo me encanta hacer talleres con las altas gerencias donde les demuestro que esa hipótesis de que, pero si aquí toda la gerencia está convencida que tenemos que hacer un cambio, cuando a mí me hacen esa declaración, yo digo, dame una hora con tu equipo para que conversemos sobre esto y vamos a ver si eso es así. Nunca me ha pasado de que no haya una gerencia que no esté alineada o que sea disidente. Entonces, es importante eh, abrir estos temas e identificar a aquellas personas que requieran un acompañamiento y no focalizarse solamente en los niveles de abajo, ¿sí? Debo ser capaz de adoptar aspectos, de abordar los aspectos adaptativos también, además de los técnicos. Y es más, generar recursos importantes para los factores intangibles, porque créanme que ustedes pasen la prueba de la blancura y con esto termino. Si usted quiere pasar por la prueba de la blancura, un proyecto de gestión del cambio, saque cálculo y diga cuánta plata está destinada para el cambio técnico y vea cuántos recursos está destinado para los aspectos adaptativos, para los desafíos adaptativos. Si usted saca eso y ahí va a pasar por la prueba de la blancura, va a poder identificar si es que el cambio está bien
o no identificado o bien dimensionado. Entonces no se olvide, los desafíos siempre son sociotécnicos y lo socio tiene que ver con lo adaptativo. Eso era lo que les quería comentar. Yo no sé si tenemos unos minutitos adicionales, si es que alguien más quiere hacer. Ahí estoy recién viendo las preguntas. Tenis, gracias por tu pregunta. Eh, Eduardo, tu comentario fue muy bueno y creo que responde también esto de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Eh, es precisamente esto que mencionamos. Por eso es una buena práctica tener acompañamiento externo. ¿Alguien más que quiera comentar o que quiera... Entonces, a modo de resumen, y viendo si es que hay alguien que se entusiasma con alguna pregunta, solamente recordar. Aquí, Eduardo, ya estoy viendo las preguntas, Merce. En todo caso, dice, ¿existe algún punto en el cual sea inviable realizar el cambio? ¿Algún punto inviable? Mm, yo te lo voy a responder de la siguiente manera. He presenciado en mi vida profesional al menos 2 cambios organizacionales de alta envergadura en organizaciones importantes, relevantes, no estamos hablando de empresas chicas, donde ese cambio se hizo inviable. Y se hizo inviable principalmente por minimizar la importancia de o de confundir esto que yo decía, que el líder tiene que ser capaz de responderse antes qué tipo de desafío está enfrentando. Entonces, yo diría que más bien los proyectos se hacen inviables, ¿sí? Más que sea inviable a priori. Ahora bien, si tú identificas a través de alguna de las tantas herramientas que existen para eso, de que el costo del cambio, que los costos del cambio van a ser demasiado altos, podría eventualmente llevarte a decir, ¿sabes qué? Quizás más que inviable, esto nos puede generar un problema de supervivencia. Y de esos ejemplos que yo estoy viendo, yo vi uno de esos casos que efectivamente la empresa finalmente desapareció. Entonces, yo te diría que la inviabilidad, por decirlo de alguna manera, está cuando tú has hecho todos los análisis y tú dices, ¿sabes qué? Esto significaría matar a esta empresa. No significa arriesgar la supervivencia. Eh, y eso es una muy buena pregunta, que hay casos, me ha tocado verlo, ¿sí? Eh, yo respondería a esa pregunta tuya, Eduardo, de esa manera. Profesora, me gustaría compartir lo que han escrito en el chat. Rosemary nos coloca y dice, muchas gracias, fue de mucho aporte su presentación y me estoy motivando por tomar el diplomado. Oh, sería genial. Sí, Isabel dice, muchas gracias, muy clarito y entretenido. Jennifer dice, siempre me ha gustado la gestión del cambio, pero no tenía tanto conocimiento de por dónde debía empezar. Gracias por este primer acercamiento. Qué bueno, me Bueno, alegro mucho. está la pregunta de Eduardo que ya la respondió. Y Jennifer dice, a ver, ¿existe alguna matriz para cuantificar el impacto de los factores a gestionar o cómo se podría llevar a números? Gracias de antemano, dice. Súper interesante esa pregunta. Todo es cuantificable. Fíjense que a ver, voy a compartir, no sé si puedo compartir de nuevo pantalla o ver si puedo. Sí, Esto es metodología, mi estimada, a ver si logro responder de esa manera. No sé si estás viendo la pantalla o se ve doble. se ve doble. Bueno, pero mientras tanto, voy a mostrar esto. Esta herramienta, por ejemplo, que yo les mostré, que es por supuesto, una fórmula conceptual, por supuesto, no es una matemática, no es una multiplicación, sino que es conceptual.
Yo esto lo utilizo como, por ejemplo, que tú dices, bueno, pero ¿cómo cuantifico la disposición al cambio? Bueno, tú puedes, estas variables que son cualitativas, la necesidad percibida del cambio, el nivel de inconformidad, estas variables cualitativas yo las puedo medir. ¿Cómo las mido? Llevando variables que son 100% cualitativas a escalas ordinales o nominales. O sea, hago el ejercicio de cuantificar algo cualitativo y un poquito más de metodología. Entonces yo puedo cuantificar y hacer un focus group, por ejemplo, o entrevistar, como lo estoy haciendo hasta hace poco, a gerentes, a jefaturas, a trabajadores, y a través de un focus group, sin decirle nada de estas palabras difíciles, yo les hago estimar en una escala de 1 a 10, por ejemplo, qué tanta percepción de necesidad hay, por ejemplo, qué percepción hay de inconformidad, qué tanta visualización tienen de un estado futuro más interesante que el actual, qué tan factible creen ellos que son, sienten que es el cambio, y también puedo cuantificar los costos asociados al cambio. Puedo llevarlo a una escala o puedo llevarlo a una escala de 5, alto o muy alto, alto, mediano, bajo, muy bajo, o puedo llevarlo a una escala de 10, o puedo hacer distintos ejercicios de cuantificar lo que es cualitativo. Yo no sé si con eso respondo la pregunta. Es lo que normalmente se hace cuando uno, los desafíos adaptativos además no son tan numéricos, digamos, pero yo puedo llevar estas variables a una encuesta, puedo llevarlas a les puse un ejemplo, un focus, pero podría transformar esto en un instrumento y una encuesta que paso a todos los trabajadores y puedo cuantificar. Esas son las maneras de poder llevar a números. Te hice el ejercicio con la disposición, pero podría hacerlo para cualquier otra cosa. ¿Sí? Visualización de cambio, los elementos de los componentes, por ejemplo. Puedo hacer un diagnóstico para saber si tengo que imprimir más energía y más recursos para los elementos de formación, más que los comunicacionales, o al revés, o ambos. Se puede hacer. Profesora, Gonzalo nos comparte lo siguiente: si no se puede medir, no se puede mejorar. Y más bien no se puede gestionar, ¿sí? Porque el rol nuestro, de ahí viene el nombre de gestión del cambio. El rol nuestro es gestionar para que lleguemos primero del estado actual, que lo tenemos que identificar, para llegar a un estado deseado. Ese es el ejercicio. Y en tiempos turbulentos, créanme, que lo que más nos vamos a encontrar son con desafíos adaptativos. Entonces, como dice muy bien ahí el compañero o la persona que está mirando, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y yo le pongo el paso anterior. Lo que no se mide no se gestiona, lo que no se gestiona no se mejora o no se avanza. ¿Sí? Muy bien. Profesora, Tenis pregunta, y esta va a ser nuestra última respuesta. Dice, ¿ve que en el futuro cercano que el liderazgo adaptativo pudiese equipararse con el técnico, más ahora que estamos casi en una nueva revolución industrial con los cambios a la era digital, el metaverso, etcétera, etcétera? Qué linda pregunta, qué linda reflexión además. Y yo lo voy a responder de la siguiente manera. No nos queda otra, porque el liderazgo técnico, mis estimados y estimadas, lo están consiguiendo los algoritmos, la inteligencia artificial, la robótica. El liderazgo técnico, llamémoslo así, en la nueva era y en la era que viene, porque además esto es mucho más rápido, la inteligencia artificial va a llegar a hacerlo mucho mejor. Y créanme que antes que yo me muera, solo para poner un botón respecto de este punto, ya existen eh, eh, inteligencia artificial que hace mejores entrevistas en algunos casos, no en todos, que hace mejores entrevistas de selección a personal a candidatos que un psicólogo. Entonces uno dice, wow. Entonces el liderazgo técnico es más fácilmente replicable en el mundo del futuro. Lo adaptativo, gracias a Dios, no. Entonces, no sé si lo respondí, yo por lo menos lo veo así y digo fantástico, maravilloso, porque eso es lo que nos distingue y lo que nos hace ser humanos y lo que nos hace ser distintos y lo que nos distingue y lo que no va a ser fácilmente reemplazable.
Todavía las emociones, por más que están haciendo todos estos ejercicios, deben haber visto videos por ahí de imitar las gestualidades de las emociones, pero la inteligencia emocional, o sea, la inteligencia artificial, por lo menos en los próximos años y en el corto plazo, todavía ni siquiera sabemos al 100%, pese a todos los avances de la neuropsicofisiología, pese a todos los avances en las ciencias, las neurociencias, todavía no hay certeza de cómo operan las emociones, las intuiciones, los elementos que nos hacen ser humanos. Y eso es el liderazgo adaptativo. Así que eso es una buena noticia para todos nosotros y todas nosotras. Bueno, muchas gracias, profesora, por su excelente presentación. También queremos agradecer a todas las personas que se conectaron y recordarles que la presentación de la profesora y también la grabación se las haremos llegar a los correos electrónicos con los cuales ustedes se inscribieron. Decirle a Gonzalo Zamorano que por interno le haremos llegar todas las fechas del diplomado y también los valores. Así que muchas gracias, profesora, muchas gracias, gracias a Carolina, usted. y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Carolina, y sobre todo a todos los asistentes. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día.